Chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este tema de aritmética, esta vez viendo el tema de series. Los objetivos de la clase van a ser reconocer que una serie es la suma de los términos de una sucesión y usar las sumas notables para abreviar los cálculos, ¿no? Muy bien. ¿Qué sabemos sobre la serie? La serie es la generalización de la noción de suma aplicada a los términos de una sucesión matemática. Número 1 tenemos la serie aritmética. Es aquella donde tomando dos términos sucesivos cualesquiera, la diferencia de estos nos da un número constante llamado razón aritmética. Ahí tenemos el claro ejemplo de una serie, ¿no? Primer término, más segundo término, más tercero, más cuarto, más quinto y así sucesivamente. Y entre ellos pues se distingue qué cosa, un número llamado razón, que es la diferencia entre el primer y el segundo, segundo tercero, tercero cuarto y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá los números 7, 10, 13, 16 y 19. Son una serie que se está sumando. La razón que hay entre ellas será de 3. De 7 a 10 más 3, de 10 a 13 más 3, 13 y 16 más 3 y más 3. ¿Qué se obtiene? El término enésimo. El término enésimo, también llamado término general, es el valor que tiene cualquier término de la serie y se calcula como la razón multiplicada por n más el término 0, donde, muchachos, acá tenemos que explicar algunas cosas. R es la razón, que ya sabes, la diferencia entre términos consecutivos. N, que representa el número de términos de la serie, y el término 0, que es uno antes que el primer término. ¿Cómo es esto? En esta serie el primer término sería 7. El término 0 será uno antes que ese valor. Y el término 0, pues en este caso, en esta serie, la razón es 3 y el término 0, ¿cuánto será? El término 0, muchachos, se calcula como el término 1 menos la razón. En este caso, en esta serie, el término 0 será igual a ¿qué? Al primer término, que es 7, menos la razón, que es 3. 7 menos 3 es 4. Por eso que aquí la fórmula nos quedaría así. 3, que es la razón, ahí está, la razón es 3, por n, que n no lo conocemos por ahora, más 4, más el término 0 que nos salió 4. Muy bien, el término central se calcula como el primer término más el último término sobre 2. En este caso, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? El primero, 7, más el último, 19 sobre 2, eso nos da 13. Y cumple con la serie porque el término que está al centro de la serie es 13. Y también se cumple la suma de términos, que es el término 1 más el término enésimo sobre 2 por n, donde el término 1 es el primer término, el término enésimo es el último y n es el número de términos. Si nosotros contamos cuántos términos tiene esta serie, ¿cuánto decimos? Ah, pues decimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Por lo tanto, n aquí vale 5. El primer término sería ¿quién? Sería 7. Y el último término sería 19. Reemplazando todo eso, nos sale la respuesta 65. Muy bien. Vamos a ver el otro tipo de serie, la serie geométrica, que es aquella donde cada uno de ellos, salvo el primero, es decir, el primer término, es igual al anterior multiplicado por un número constante. Más o menos se entiende así. En la serie aritmética, aquí la razón se sumaba. Aquí en la serie geométrica, la razón va a ser, pero multiplicada. Ejemplo, tenemos acá esto de acá. Si se dan cuenta, tenemos 3, 6, 12, 24, 48. Observamos claramente que la razón es por 2, ¿no? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48. El término enésimo, ¿cómo se calcula aquí? Se calcula como el primer término por la razón geométrica elevado a la n-1, donde n, ¿qué cosa representa? N representa el número de ¿qué? El número de términos, ¿no? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. El término central se calcula así de esta manera. Claro, el término enésimo aquí sería el primer término, que sería 3, ahí está, por la razón, que es 2, elevado a la n-1. El término central se calcula como la raíz cuadrada del primer término por el último término. En este caso sería la raíz cuadrada de 3 por 48. Eso nos da 144, raíz de 144 es 12. Y cumple con la condición porque justamente el término central de esta serie es 12.
Muy bien, y la suma de términos se calcula así. El término 1 multiplicado por la razón elevado a la n todo menos 1 sobre la razón menos 1. En este caso, el primer término en nuestra serie, ¿qué sería? Sería 3, ahí está. Q, ¿quién es? Q es 2. N es el número de términos. ¿Cuántos términos tiene esta serie? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería elevado a la 5 menos 1 sobre 2 menos 1, ¿no? Todo reemplazado quedaría así. La respuesta nos da 93. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dice calcular la suma de los 20 primeros términos de la sucesión. Primero observamos la sucesión, hallamos la razón y vemos que es una razón aritmética. De razón 5. Hallamos el término 0, ya sabes, aquí va 5, ¿qué número sumado con 5 nos da 2? Ese es menos 3. Por lo tanto, reemplazamos en una fórmula que dice que el término enésimo es r por n más el término 0. El término enésimo aquí será 5, que es la razón, por n, menos 3, que es el término 0. Muy bien, reemplazamos el término 20, nos va a salir 5 por 20 menos 3, el término 20 será 97. ¿Cómo hallamos entonces la suma de los 20 primeros? Ya sería 2, 7, 12, 20 veces hasta el 97, que es el último, ¿no? Entonces se cumple que la suma de términos es el primer término más el último término sobre 2 por n. En este caso sería así. El primer término es 2, el último es 97 sobre 2 por 20, que es el total de elementos de la serie, ¿no? La respuesta nos sale 990, clave A. Muy bien. Número 2. Calcula la suma de los términos de la sucesión. Tenemos ahí 5, 12, 19 hasta el 348. Bien, vamos a ver la sucesión de 5 a 12, de 12 a 9. Es una sucesión, es una serie aritmética de razón 7. Hallamos el término 0. ¿Qué número sumado con 7 me da 5? Profeses menos 2. Por lo tanto, es una progresión aritmética. Ya sabes que progresión aritmética es lo mismo que serie aritmética, donde se calcula el término general como r por n más el término 0. El término 0 ya lo hallamos, es menos 2, y la razón es 7. Reemplazado nos va a quedar 7n menos 2. Como nos piden la suma de los términos, hay que hallar n. Y para hallar n reemplazamos el término enésimo como el último término. Ahí está. Entonces nos va a quedar el menos 2 pasa a sumar, nos va a quedar 350 igual a 7n, n vale 50. ¿Para qué nos sirve n? Para esto. La fórmula, ¿no? El primer término más el último término sobre 2 por n. El primero es 5, el último es 348 y n que vale 50, ¿no? Listo, la respuesta nos va a salir 8825. Número 3. Calcula la suma de los términos de la sucesión. Bien, veamos la sucesión. Es una sucesión aritmética de razón 9. Hallamos el término 0, ya sabes que el número sumado con 9 nos da 13. Eso es el 4. Muy bien, reemplazamos entonces, nos va a quedar 9n más 4, igualito, necesitamos hallar n, es decir, el número de términos para saber cuánto es su suma. Para eso reemplazamos el último término como el término enésimo. Pasa para allá, 2016 igual a 9n, n nos va a salir 224. Quiere decir que esta serie tiene 224 términos. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Ahí está, el primero más el último sobre 2 por n, que n vale 224. La respuesta nos va a salir 227.696. Número 4. Calcula el valor de la siguiente serie. Ok, esta ya no es una serie aritmética, sino es una serie geométrica. Muy bien, ¿cómo se halla el término general? El primer término por q elevado a la n menos 1. Muy bien, el término enésimo será 3 por 2 elevado a la n menos 1. Pero ya sabes, el término enésimo significa último término, así que lo reemplazamos. Nos va a quedar 6144 por 3 elevado por 2 a la menos... este por 3 pasa a dividir, nos va a quedar esto. 2048 es igual a 2 a la n menos 1. Y vemos que 2048 es 2 a la 11. Entonces 2 a la 11 es igual a 2 a la n menos 1. Entonces, ¿qué obtenemos? Que n vale 12, ¿no? Claro, 11 se iguala con n menos 1. El menos 1 pasa a sumar, n vale 12. Se cumple que la fórmula para hallar la suma de una razón o de una serie geométrica, ¿no? Primer término por q. Ya sabemos que el primer término vale ¿cuánto? Vale 3. Q vale 2. N vale 12.
y ya está, y reemplazamos. Nos va a quedar así. 3 por 2 a la 12 menos 1 sobre 1. La respuesta nos va a quedar 3 por 4095. Respuesta 12285. Muy bien, chicos. En conclusión, entonces, utilizamos los conceptos básicos respecto a series aritméticas y geométricas. Y se resolvió series aritméticas y series geométricas con fluidez y destreza. Muy bien, chicos. Hasta luego.